Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Es momento para nuestro espacio Opiniones. El tema seguridad pública sigue siendo el más importante para los salvadoreños. Sigue apareciendo en los titulares, sigue siendo tema estadístico y mucho más cuando lo vemos en el contexto de la región, pues no es menos en Honduras, Guatemala, México, y eso nos lleva a contextualizar y a una preocupación más abundante sobre el tema de la seguridad pública. Esa es nuestra temática esta mañana, con nosotros el viceministro de Seguridad, Henry Campos, quien también tiene mucho que conversar con nosotros respecto al tema de las leyes que se han hecho para tratar de contrarrestar la violencia, la delincuencia, y eso será lo que nos ocupará en esta conversación. Bienvenidos. Bienvenido también, señor viceministro. Buenos días. Un gusto tenerlo en este programa. Gracias por la invitación, Rafael. Vemos que sigue siendo, ¿no?, la preocupación máxima de la población el tema violencia. Se ha hablado de reducciones de un 9-10% para iniciar 2011, pero también, tal vez si no es en cantidad, vemos que cada vez esta violencia y delincuencia es más horrenda, más macabra, más dura de enfrentar. ¿Cuál es el análisis que mantienen ahora como Ministerio de Seguridad Pública sobre lo que está pasando? Bueno, en realidad el delito hay que distinguirlo, lo que son mediciones relacionadas con percepción, es decir, lo que la gente percibe y su realidad práctica y por un lado, tanto las mediciones que hacen las instituciones sobre los resultados de delito, como también aquellas mediciones que se hacen por instituciones privadas relacionadas con la victimización. En este momento, la realidad nos indica que los delitos que se llaman de incidencia o los delitos como más paradigmáticos han bajado en sus porcentajes. Por ejemplo, para comparar 2009 con 2010, 2010 arrojó menos homicidios, lo que usted menciona, el 9%. Extorsiones redujeron el 12%. Robos, hurtos, etcétera, también bajaron. Para 2011, los primeros meses, al comparar el año anterior, también hay otra reducción, comparando 2011 con 2010, los meses correspondientes a enero y los primeros días de febrero. Ahí, por ejemplo, las cifras son mucho más evidentes. Por ejemplo, en extorsiones hay una reducción del 52%. Ahora, la percepción, es decir, cuando se hace una encuesta y se le pregunta a la persona, ¿usted cree que la delincuencia ha aumentado? Más de un 80% dice que ha aumentado. En cuanto a los hechos, es decir, el tipo de hecho más recurrente, obviamente los que más impactan son los homicidios y las extorsiones. Pero sí tenemos que reconocer que el trabajo de las diferentes instituciones, y no podemos decir aquí que solamente el ministerio, la policía, sino que también aquí tienen que ver instituciones relacionadas con otras actividades que colaboran en la prevención y en la seguridad. Pero sigue siendo un número demasiado elevado de asesinatos para un país como el nuestro. Desde luego que nosotros reconocemos que es un número elevado, pero esas circunstancias han venido expresándose por más de 15 años y por lo tanto también parece que no es serio pensar que eso puede cambiar rápidamente y en eso se ha estado trabajando, se ha incrementado el presupuesto y hay una serie de acciones que se han realizado. Ahora, yo insisto en el tema de la percepción porque es importante también que nos demos cuenta que la percepción también daña las condiciones de seguridad de un país, porque el miedo que se instaura en una sociedad permite con mayor facilidad cometer delitos. Por ejemplo, en el caso de las extorsiones, es el miedo el que facilita la comisión de estos delitos. Cuando a alguien le llaman a su casa y le empiezan a preguntar datos y la persona siente miedo y empieza a dar más detalles sobre nombres, lugares, personas y todas esas condiciones,
muchas veces es la propia víctima que, apoderada del miedo, está permitiendo que se cometa un delito en su contra. Entonces, por eso el tema de la percepción es estratégico, y allí, digamos, hay que reconocer que una serie de condiciones también están impulsando esas elevadas o esos elevados números en percepción de inseguridad. Desde luego, los compromisos que ha asumido el gobierno del presidente Funes ha sido estratégico el tema de la seguridad, y se está trabajando en 5 áreas que son control y represión del delito, lo que tiene que ver fundamentalmente con Policía Nacional Civil, una policía que no tenía eficacia, que no tenía el número de agentes adecuados, personas que no habían recibido preparación, ascensos que se habían estancado por años, corrupción galopante dentro de la institución, pérdida de materiales, de armas, de municiones, funcionamiento de estructuras ligadas al crimen. Esa fue la realidad que se encontró. En prevención social de la delincuencia, instituciones desconectadas, descoordinadas, instituciones sin fondos, sin presupuesto para realizar sus compromisos relacionados con la prevención de la delincuencia. En rehabilitación, cárceles controladas por el crimen, cárceles desde las cuales se estaban realizando órdenes de delito desde hace más de 15 años, en donde también el personal estaba involucrado, formaba parte de esas estructuras. Es decir, una gran parte del personal, porque desde luego hay que reconocer también que han habido custodios que han mostrado una actitud mucho más firme y con mayor expresión de sus principios. En el tema de víctimas, sin descubrir ningún tipo de atención para la misma, ninguna estructura a favor de la misma, y además con instituciones débiles, con leyes aisladas, con problemas derivados de la falta de interés en fortalecer la institucionalidad del país. De tal manera que las 5 estrategias que han sido diseñadas desde, digamos, el primer semestre del año 2009, son las que forman parte de la guía. Ahora, no solo se trata de definir filosóficamente el camino, sino también se trata de entender que hay que buscar una organización, un manejo de los procesos administrativos adecuados y un nivel de inversión importante. Con ese diagnóstico, ¿por qué entonces puede ser tan iluso o tan descabellado pensar en que se tiene que acabar la delincuencia pronto? Porque usted dice que